vamos a dibujar un cono circular y un cono elíptico. Entonces vamos a colocar aquí en planta ambas figuras y vamos a colocar la posición aquí en el alzado. Colocamos el punto de vista, por ejemplo, en esta posición V. Entonces tenemos, visto desde arriba, tenemos el plano de cuadro, PC, y la posición del punto de vista. Si dibujamos ahora una interpretación tridimensional de esto, para que se entienda lo que estamos haciendo, tenemos el plano de cuadro, PC, el plano del suelo, plano geometral, y ahora aquí detrás tenemos el plano geometral sobre el que están ambas figuras, ¿no? Colocamos la posición, por ejemplo, del punto de vista aquí, y la perspectiva resultará de representar lo que aparece aquí detrás. Entonces, por ejemplo, coloco aquí una circunferencia tangente al plano de cuadro, viene hasta aquí el cono, pongamos por caso, y vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Visto desde arriba tenemos esta línea, que es esta línea del plano de cuadro, y ahora tenemos aquí esta línea a la altura del punto de vista es el horizonte, y la intersección de este plano de cuadro con plano geometral es la línea de tierra, que es esta. O sea que el plano de cuadro visto desde arriba es esto, y ahora visto frontalmente ponemos estas dos líneas, que son estas dos, línea de tierra y línea de horizonte, con lo cual ya tenemos todo, y lo único que haremos ahora será representar, por un lado, la posición del cono, que por ejemplo la voy a colocar en esta posición. Voy a coger ya esta circunferencia. Como esto sale fuera de un ángulo de 30 grados aquí, pues la figura va a salir algo distorsionada. Tengo aquí, entonces, bueno, voy a hacer mejor que sea tangente, la bajo un poco. Tengo la circunferencia base del cono y marco la posición de los ejes. De esta manera podremos ver la diferencia que hay entre la perspectiva del cono de base circular y la de base elíptica. Voy a colocar, por ejemplo, sobre una línea ortogonal al cuadro, voy a colocar aquí la posición de la elipse. Entonces considero esto como el eje mayor de la elipse y ya la coloco aquí. Voy a hacer que, por ejemplo, sea esta la posición de la elipse. Como vemos, el eje mayor ortogonal al... Vamos a hacer también que sea tangente. El eje mayor ortogonal al plano del cuadro. Colocamos aquí la posición del eje menor. Bueno, según eso, pues tendremos aquí ya una línea paralela a la línea del PC y la línea de tierra, y aquí igual una línea paralela a la línea de tierra y una línea ortogonal. Entonces lo primero que hacemos en perspectiva son esas dos figuras, ¿no? Podemos encuadrarlas en un cuadrado, esto y esto en un rectángulo, o bueno, vamos a prescindir de esas figuras, directamente hacemos la representación de la recta A y de la recta B. Entonces, para hacer la representación de la recta A, pues como vemos aquí, es una línea que es ortogonal a la línea de tierra, que es esta, ¿no? Y también esta, ¿no? Esto visto desde arriba es esto. Entonces, para representar esa recta sale de esta traza y llega hasta esta fuga, por lo tanto la perspectiva de esa línea es esta, ¿no? Vamos a darle aquí un poco de sombra para que se perciba mejor como algo tridimensional. Entonces tenemos la sombra del cono, que es esta, de la superficie cónica. Y ahora tenemos la sombra que proyectamos por aquí detrás.
y vamos a poner aquí un poco de sombra sobre el suelo. Pues vamos a poner también aquí en la parte de atrás algo de sombra. Bueno, tenemos entonces ambas figuras en planta y ahora las representamos en perspectiva. Entonces decíamos, la perspectiva de la línea A sale de aquí, la traza, la proyectamos ortogonalmente, lo mismo de la línea B, la traza la proyectamos ortogonalmente y sigue esta dirección y por tanto la fuga es esta. En consecuencia, la perspectiva de ambas líneas pues serán esta y esta, ¿no? Bueno, si ahora, por ejemplo, hacemos la perspectiva de estas dos líneas, puedo hacer una línea 45 o una línea con una dirección cualquiera. Voy a coger una dirección cualquiera. Por ejemplo, esta. Esta dirección. Trazo esa misma dirección por V y obtengo aquí la fuga de esa línea. Trazo otra vez la misma dirección y obtengo aquí la traza. Entonces voy a seguir haciendo esa dirección para este punto. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón, y lo mismo aquí para este punto. Con lo cual tengo ya las trazas de todas estas líneas que son paralelas. La llamaremos 1, 2, 3 y 4. Y ahora lo único que tengo que hacer es proyectar esas trazas mediante ortogonales a la línea de tierra. Entonces tengo de la 4 tengo este punto, de la 3 tengo este punto, de la 2 este. Como vemos, puede ser una línea con cualquier dirección, no hace falta que sea la que venimos utilizando casi siempre a 45 grados, ¿no? La 2 y la 1. Y ahora tenemos que la fuga está aquí y también la proyecto mediante una línea ortogonal, pero ahora al horizonte. Bueno, esto habría que hacerlo bien con escuadra de cartabón, pero tengo aquí el trípode que me lo impide. Entonces, bueno, simplemente la coloco así. Tengo aquí entonces la posición de esa fuga, ¿no? Bueno, entonces ahora lo único que habrá que unir es, como vemos, estas 4 líneas siguen la dirección hacia esta fuga, o sea que van a esta fuga. Entonces, uno, este punto con esa fuga, uno, este también con esa fuga, este, tenemos este, y ahora me falta este otro, y este también con fuga con traza, ¿no? Y lo mismo aquí, también fuga con la traza. Bueno, ya tengo la representación de estas 4 líneas, ¿no? Y ahora si hago, por ejemplo, aquí esta vertical, hago aquí esta vertical, entonces ya tengo lo mismo, esta vertical y esta vertical. Represento ahora esas 4 verticales. Vemos que esta vertical sale de aquí y va al punto principal, que es este. Entonces ya tengo ahí un punto. Este, como queda sobre una horizontal y sabemos que queda sobre la perspectiva de esta línea, pues ya sabemos que es este punto. Al hacer una línea horizontal obtenemos ahí en la intersección este punto, ¿no? Y lo mismo, esto sale de aquí, levanto la vertical y va hacia aquel punto principal y corta esta línea en este punto. Por lo tanto, es una línea horizontal este diámetro que pasa por aquí y debe llegar necesariamente a la perspectiva de este punto. Este sale de aquí, va hacia aquí, entonces es esto. Aquí tenemos, es el punto este, y este será el centro, ya que este es el eje vertical de la. Entonces ya tengo este punto, tengo este, en la elipse tengo este, ya tengo 3 puntos, ya solo me queda 3 puntos de cada figura, ¿no? Estos 3 y estos 3, ¿no? Y tengo los 2 ejes, este, los 2 ejes verticales, que son estos
estos dos, y los dos horizontales correspondientes a estos dos. Bueno, para concluir, ya si trazo por aquí, por ejemplo, una línea paralela a esta, vemos que tiene la traza aquí, la subo y debe fugar hacia esta fuga. Por lo tanto ya sé que tiene aquí su perspectiva aquí. La perspectiva de A es A'. La perspectiva de B, que es esto, es B'. De C es D' y de D es D', este punto. La perspectiva de E es E', de F es F', de G es G', y luego este punto pues hago una paralela, tiene la traza aquí, la subo mediante una línea ortogonal y esto sigue esta dirección hacia esta fuga. Entonces ya la trazo desde la fuga a ese punto y vemos que corta aquí. Bueno, ahora sí que conviene hacer las dos horizontales por esos dos puntos para encuadrar bien la elipse y para encuadrar bien la circunferencia. Eso quiere decir que la circunferencia será tangente en este punto y lo mismo uniendo este punto con este. Tenemos entonces ya los dos cuadriláteros donde entran ambas figuras, ¿no? Me puedo acercar e intentar ahora ajustar un poco a la hora de hacer esas dos elipses, ¿no? O sea que ambas figuras se van a transformar en elipses en perspectiva, ¿no? Entonces cojo un lápiz e intento ajustar las elipses. Ambas figuras en perspectiva serán elipses. Lo que pasa que tendrán, a ver, revisamos si esta medida tiene que ser igual que esta, y aquí está el cuadrilátero y lo mismo, ¿no? Entonces, para ajustar un poco con precisión las elipses, lo que podemos es coger el punto medio. Tenemos el cuadrilátero este, viene por aquí, el punto medio de este segmento de aquí a aquí, y unirlo con este. Y ahora unir este punto con este. Bueno, la intersección ahí me da un punto de la elipse, ¿no? No, perdón, aquí hay algo que está mal. Tenemos, vamos a marcar bien la posición de los ejes. Tenemos, no es este punto, sino que es este, y este no es esto. Vamos a marcar bien el cuadrilátero para no equivocarnos. Ahí estaba considerando mal el cuadrilátero viene por aquí. Eso quiere decir entonces el punto medio de este segmento, no el que estaba cogiendo de este, ¿no? Cojo aquí el punto medio, habría que medirlo con regla, uno con este punto y ahora este punto con este. Tengo ahí un punto de la elipse, ¿no? Lo mismo cojo aquí el punto medio y lo uno con este y ahora este punto con este. Tengo aquí otro punto de la elipse, o sea que ya tengo 1, 2, 3, 4. Este habría que quitarlo, este de aquí, y aquí lo mismo, cojo el punto medio y uno el punto medio con este y ahora este con este, con lo cual tengo ahí ya un punto de la elipse, ¿no? El punto medio a lo mejor cae un poco más hacia aquí, lo mismo el punto medio con este y ahora este con este, con lo cual vendría por aquí hasta aquí. Tengo ahí otro punto y otro punto, de manera que ya puedo ajustar la posición de esa curva elíptica que entra tangente por este punto, viene ahora tangente por este, pasa por aquí tangente a esta recta, pasa por aquí tangente a la misma recta, pasa por este punto, entra tangente por aquí, pasa por ese punto y entra tangente a esta recta por ese punto. Con lo cual ya tenemos la elipse que pertenece a ese cuadrilátero, ¿no? Bueno, cuantos más puntos hagamos en la circunferencia, más precisa la haremos, ¿no? Haremos lo mismo aquí sobre este cuadrilátero. Teníamos
el punto central de la elipse es este es este punto, este y este, ¿no? Entonces lo mismo, unimos el punto medio con este y ahora este punto, a ver, no hay que equivocarse otra vez, vamos a, sí, aquí está el punto medio de esto, vamos a marcar el cuadrilátero un poco mejor para que quede más claro. Tenemos el cuadrilátero, viene por aquí, viene desde este punto hasta aquí arriba y ahora viene por aquí. Bueno, pues decíamos desde el punto medio de este segmento, que más o menos viene por aquí, hasta esto, esta diagonal de los dos cuadriláteros, tenemos aquí ya un punto. Lo mismo ahora, punto medio de este segmento y unimos con este y ahora unimos este punto con este, con lo cual tendremos aquí otro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí lo mismo, punto medio de este segmento con este y ahora este punto con este, teniendo aquí un punto de la elipse y lo mismo, punto medio de este, que es este, lo unimos con este y ahora este con este, tenemos ahí otro punto, con lo cual ya puedo trazar con bastante precisión la elipse que entra tangente por este punto, pasa por este punto, entra ahora tangente por este punto del cuadrante, sale tangente de ese punto y llega hasta este. Entonces viene la curva elíptica por aquí, pasa por ese punto, entra por ahí tangente, sale tangente ese punto, pasa por allí detrás y entra tangente por aquí. Bueno, y tendríamos entonces ya la elipse. Bueno, como vemos, las elipses no se parecen en nada y ahora deberemos coger las alturas de ambas figuras, ¿no? Giramos, vemos esta elipse que realmente el eje mayor viene por aquí y esta el eje mayor por aquí, ¿no? El punto medio de la base de esa elipse, o sea, el centro de la elipse, haciendo una vertical, será este, ¿no? Cojo este punto y por este punto hago una línea vertical. Y lo mismo hago una línea vertical por el centro de la circunferencia, que será esa elipse, ¿no? Bueno, por último vamos a hacer que la altura de ambas figuras, podríamos poner aquí un alzado, por ejemplo, de ambas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para que se vea bien la relación entre diédrico y las dos figuras, ¿no? Entonces tenemos aquí una línea ortogonal, esa línea ortogonal la prolongamos y proyectamos los dos ejes de ambas figuras, ¿no? Entonces hacemos aquí la posición del eje, que es esta línea paralela a la línea de tierra y del PC, este eje, y ahora proyectamos también este eje mediante una vertical, ¿no? Y lo mismo este también mediante una vertical. Vamos a hacer que, por ejemplo, vamos a proyectar este punto de la elipse y vamos a proyectar este punto de la circunferencia. Entonces tenemos, esta es la línea de tierra y ahora proyectamos, la elipse viene desde este punto hasta este y vamos a darle esta altura. Eso quiere decir que el cono elíptico tiene realmente esta proyección, ¿no? Y está delante de el cono de base circular recto, ¿no? Entonces tenemos, vamos a poner la misma altura para el otro cono. Y tenemos que el cono circular viene desde este punto hasta este punto. Como queda por detrás, a partir de aquí es discontinuo. Bueno, pues ya tenemos la proyección en alzado de ambas figuras. Tendríamos aquí el cono elíptico que se proyecta sobre este plano, que podríamos doblar, ¿no?, para entenderlo mejor. Pues tendríamos aquí
la proyección en planta del cono de base elíptica y proyectado aquí en el alzado, ¿no? Y el cono circular proyectado también, ambos tienen la misma altura. Entonces cogeremos esa altura y la colocaremos a partir de la traza, ¿no? Entonces cogemos la altura de ambas figuras, que es igual, esta altura, y la colocamos a partir de la traza y tenemos que es esta, y lo mismo a partir de la traza. Para ser precisos habría que colocar aquí la ortogonal, y esa ortogonal cortaría a esa medida que hemos tomado en este punto, y lo mismo, esa ortogonal cortaría en este punto, con lo cual fugando hacia el punto principal tenemos que corta aquí, lo mismo fugando hacia el punto principal corta aquí. Por lo tanto ya sabemos que esa es desde esos dos puntos deberemos hacer las tangentes a ambas elipses, a esta tangente y la otra tangente, lo mismo, una tangente y la otra, y aquí la otra tangente. Bueno, por último, para hacer las tangentes con precisión, cuando tenemos una elipse, si quiero hacer las tangentes desde un punto cualquiera, pongamos por caso este, pues hago las dos secantes, una cerca del extremo y otra más hacia el centro. Hago las dos diagonales de las intersecciones que definen un cuadrilátero, o sea, estos 4 puntos los uno mediante las dos diagonales. Ahora uno estos dos y uno estos otros dos, de manera que tengo este punto de intersección y este. Uniendo ambos, pues tengo ya aquí este punto de contacto y esta es la recta polar desde la que por la intersección puedo trazar ambas tangentes, ¿vale? Bueno, pues esa es la técnica para hacer las tangentes, que estarían por aquí. Ahora a partir de aquí ya concluyo las elipses, giro para hacerlas en una posición más cómoda. Entonces vendría por aquí la elipse, que sería tangente, entraría tangente ahí a esta recta por ese punto y vendría por aquí hasta ser tangente también en ese punto. De esa manera, a partir de aquí aparecerían las líneas discontinuas, ¿no? Y lo mismo, a partir de este punto de contacto, la elipse es tangente ahora en este punto, pasa por ese punto y ahora aquí va a pasar a ser tangente a esa recta. De manera que a partir de aquí tendríamos la línea discontinua. Bueno, pues eso serían ya las dos elipses, que como vemos, si lo vemos así, no es fácil distinguir cuál de las dos es el cono elíptico. Es más, casi parece más este elíptico que este, ¿no? Se ve como más abombado, pero podemos verificar aquí claramente que este es el cono circular, de base circular, y este es el cono de base elíptica, ¿no? Bueno, por último, para concluir, le damos un poco de sombras para que se vea mejor. Aquí también podríamos oscurecer, pues, esta zona por aquí detrás, darle más contraste aquí, por ejemplo, dar más oscuro por aquí, y por ejemplo el plano por aquí arriba, y lo mismo por aquí. De manera que aquí tendríamos el contorno del cono, que sería este y esto, y por aquí abajo el arco elíptico, que nos dejaría ahí ver por detrás parte de, darle aquí algo más de contraste justo aquí donde se proyecta el plano, y también en el contorno del cono.
y lo mismo aquí. Bueno, tenemos, esa es la figura, y decíamos la perspectiva de esta línea ortogonal al cuadro era esta. Es la que iba al punto principal, que era este de aquí, ¿no? Por eso hicimos una línea paralela a esta, y en el punto de corte P lo unimos con este punto. Entonces la perspectiva de esta línea era esta. Bueno, y ahora para obtener otra cualquiera, pues decíamos, por ejemplo, para obtener aquella que era paralela aquí a esta línea, entonces teníamos este eje, pues hacíamos una línea cualquiera, por ejemplo esta. Entonces, haciendo por V una paralela, teníamos la fuga. De esta manera, la perspectiva de esta línea, la intersección, por ejemplo, de esta ortogonal al plano de cuadro con esta, me detectaba el punto. Y esta ortogonal salía de este punto hacia P, mientras que esta seguía esta dirección desde este punto hasta ese punto. Por lo tanto, la intersección de esta línea con esta me daba ahí la perspectiva de este punto, que era esta, ¿no? Que era este punto. Bueno, pues es lo que hicimos aquí. Esta línea y esta se cortaban, pues siguiendo el mismo proceso, lo mismo esta y esta, ¿no? Bueno, damos por último aquí un poco de sombra y ya concluimos. Tenemos entonces aquí la generatriz del contorno, y aquí lo mismo, la generatriz aquí del contorno, que se va acercando hacia aquí, provocando ese degradado, y lo mismo aquí. De manera que dejaremos la oscuridad restringida a las generatrices, o sea que en realidad ese degradado de oscuro a claro viene definido por las generatrices. Tendría que ser homogéneo, pero marcando los oscuros siguiendo la posición de las generatrices. Lo mismo aquí, por ejemplo, esta generatriz, luego otra, y luego las vamos distanciando para dejar un tono más claro en el medio. Lo mismo aquí, generatriz del contorno, y hacia adentro, que va haciendo zona más oscura. Y lo mismo aquí, generatriz del contorno. Bueno, pues esa sería la perspectiva de ambos conos, uno circular recto y el otro de base elíptica y también recto.